transitar un año muy importante desde lo político, porque es un año de elecciones legislativas y tiene que tratar de poblar lo más posible las dos cámaras. Así es. ¿Sí? Porque hoy está en franca minoría y por eso también tiene tantas dificultades de avanzar en las discusiones del Congreso. Bueno, vamos a hablar de economía, ¿sí? Porque aparte el INDEC dio a conocer esta semana el crecimiento que tuvo diciembre, la actividad económica, con respecto a diciembre del 2023. Estamos hablando de la comparación interanual. Y que el 2024, tomado en su conjunto los 12 meses, terminó con una caída en la actividad económica del 1.8, lo que es menos de lo que se esperaba. Una caída mucho menor de lo que se esperaba, especialmente cuando uno se paraba a mitad del 2024 y veía el escenario que había transcurrido, decía, bueno, esto va a terminar con una caída fuerte de la actividad económica. Cerró bastante mejor, con caída, pero bastante mejor de lo que se imaginaba. Se hablaba de un piso de caída del 3% y se proyectaba hasta el 3,5%, ¿no? Con lo cual estaríamos en la mitad de la caída estimada en algún momento por las consultoras. Bueno, en ese promedio de actividad económica, por supuesto que hay sectores que fueron para arriba, hay sectores que vinieron para abajo, hay sectores que empujaron fuerte como el campo. Vamos a analizar todo esto porque está Antonio Aracre, que además de tener un vínculo especial con el campo, porque viene de los sectores agropecuarios, bueno, es economista y ya lo estamos saludando. Antonio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, sorpresa con este dato que dio el INDEC estos días del crecimiento que tuvo la actividad económica en diciembre y la caída mucho menor de lo que se imaginaba de todo el 2024. Un poco sorprendido porque el dato fue bastante mejor de lo que esperaba, pero si me permiten que despunte un poquito mi vicio docente, les quiero hacer algunas correcciones metodológicas. El 2024, de punta a punta, de enero a diciembre, la economía creció 5,5%. Lo que ocurre cuando ustedes hablan de una caída del 1,8%, que fue menor a la esperada de entre 3 y 4%, es que estadísticamente el PBI y por lo tanto el EMAE como predictor, como mejor predictor del PBI, no se calcula de punta a punta en un año, sino que se calcula como promedio de entre 2 años. Entonces, dado que el 2023 dejó un arrastre en el último semestre muy negativo, todo el segundo semestre positivo del 2024 se diluye un poco en el promedio y resulta como consecuencia que la caída promedio del 2024 versus el promedio del 2023 da hacia abajo el 1,8%, como ustedes señalaron, que fue menos de lo que se esperaba, pero fue negativo. Pero cuando uno la medición la hace punta a punta del 2024, de enero a diciembre, y no como promedio estadístico año 24 contra año 23, el crecimiento fue del 5,5%. ¿Y por qué es esto importante? Porque ese 5,5 es el que nos deja de base y de arrastre para el 2025, que es el año en el que estamos ahora, y que efectivamente, así como el presupuesto y los principales organismos internacionales prevén una mejora de nuestro Producto Bruto Interno del orden del 4,5%, bueno, parecería que con este 5,5 incluso hasta podríamos aspirar a un poco más para este año. Antonio, hay visiones, no hay casi términos medios con las visiones con respecto al gobierno de Milei, ¿no? Hay quienes dicen que es muy malo lo que está pasando con la economía, destrucción de puestos de trabajo, freno a la actividad, muchas empresas que han suspendido trabajadores y otros que tienen una visión muy positiva. ¿Hay alguna manera de encontrar algún punto medio que diga, bueno, hay cuestiones positivas, hay otras para mejorar y hay otras que son muy negativas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer con respecto a esas visiones es tratar de despolitizarlas, y esto es complejo porque en general uno suele informarse en medios de comunicación que tiene su propia línea editorial o en las redes sociales que están altamente politizadas. Entonces es difícil a veces encontrar una opinión que sea como un término medio o algo más técnico y sin tanta política en el medio, como vos sugerís. La realidad es que el primer semestre del 2024 fue un semestre muy difícil, con un ajuste económico brutal, probablemente el más grande de la historia, y a partir del segundo semestre, de mitad de año, la economía empezó a fluir y ya
en el cuarto trimestre crecía de manera bastante significativa. Entonces, cuando vos mirás el año en su conjunto, hay gente que le quedó más sabor al primer semestre y hay otra gente que le quedó más sabor al segundo semestre. Esto por un lado. Por el otro, también te ocurre que vos tenés ciertos sectores muy específicos donde incluso no se ha logrado ninguna recuperación en el 2024. Y el más emblemático, y tal vez uno de los más importantes en materia económica, es el de la construcción. Claro. ¿Y por qué la construcción tuvo o se sostiene una caída importante? Básicamente te diría por dos razones. La primera es porque la obra pública se ha frenado. Yo calculo que en el 2025, a partir de cierta injerencia privada, cierta inversión privada en lo que antes se conocía como obra pública, pero que hoy podríamos llamar inversión en infraestructura, creo que se va a empezar a dinamizar un poco más, lento y liviano, pero un poco más que en el 2024. Y con respecto a la obra privada, el problema que tenés es que los precios todavía no reaccionan a la suba lo suficiente como sí reaccionaron los costos de construcción en dólares. ¿Y por qué los precios no reaccionan y los costos sí? Los precios no reaccionan porque quedó una oferta inmobiliaria muy grande del periodo anterior, ya construida, que todavía tiene que comercializarse para apuntalar nuevos desarrollos, para que tenga sentido y para que pueda esa demanda generar un aumento de precios en los que el desarrollador se sienta confortable que puede tener un margen de rentabilidad adecuado. Esto todavía está empezando a pasar, la afluencia del crédito hipotecario lo va a apuntalar todavía más, pero probablemente tenemos que esperar algunos meses para ver cierta dinámica positiva en todo lo que tiene que ver con la construcción. Está bien. Antonio, una pregunta recurrente también es si la inflación va a seguir bajando, ¿es un problema que se está terminando de solucionar o hay algún nubarrón por delante como para prestarle atención a que pueda reaccionar? No, yo no veo nubarrones porque la política monetaria y cambiaria del gobierno es muy clara y en ese sentido, y ni hablar la fiscal, es decir, la fiscal diría que es inflexible, superávit financiero. La monetaria es no emitir y ser restringido con la base monetaria ampliada a la medida de que haya demanda real de dinero. La cambiaria, que es donde puede haber un poco más de incertidumbre, porque están los que dicen que el dólar está atrasado y que el arreglo con el fondo puede venir de la mano de una unificación cambiaria que podría llegar a estabilizar el dólar en 1.200 en lugar de los 1.100 que el oficial tiene hoy. No deja de ser si ocurriera, no deja de ser un proceso de acomodamiento muy pequeño, digamos, para lo que son los ajustes que conocemos en este ámbito en la Argentina. Quiero decir igual que, a pesar de todo eso, ¿por qué cuesta tanto bajar de este 2% en el que hemos estado estancados en los últimos 2 o 3 meses? Y esto no tiene que ver con los bienes, sino que tiene que ver con los servicios y con el acomodamiento de los precios relativos de estos servicios en materia de tarifas, transportes, colegios privados, medicina prepaga, que suelen ser un poco más difíciles de domar, para ponerles un término. Tienen una demanda más inelástica, donde la gente los tiene que consumir igual, es difícil me puedo cortar el cable, pero es raro que me corte la luz, que me corte el gas, que me corte la prepaga realmente si no la puedo pagar, pero si no hago cualquier sacrificio con tal de pagarla, y en ese sentido de las otras partes se ven ciertos abusos de recupero de la rentabilidad que probablemente durante 2 o 3 meses más sigamos observándolos. Una vez que ese reacomodamiento llega a su fin, y bueno, la inflación efectivamente va a estar en el 1 o por debajo del 1% por mes. Bien. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto. Igualmente para mí. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Antonio Aracre. Bueno, ahí estaba. ¿No? Hablando de la economía y las proyecciones para este año, hacia dónde pueden ir las principales variables, ¿no? Alguien que está viendo bien el rumbo económico
que comparte mucho de lo que hace el gobierno nacional y que, bueno, anticipa de alguna manera que el proceso inflacionario va a seguir de esta manera yendo a la baja, ¿no?